Estamos aquí en la entrevista de Frente Con, de la Federación Canaria de Tenis. Hoy tenemos, bueno, pues a un invitado, bueno, que ha sido muchas cosas en este tenis español. Independientemente de ser licenciado en Derecho, entrenador nacional, seleccionador nacional, bueno, una vida relacionada con el tenis, y nos referimos a Carla Vicens Justo. Buenos días, Carla. Buenos días. Una vida totalmente, pues, más de 40 años relacionado con el tenis, ¿no? Y sigue. Sí, la verdad es que la vida nos ha llevado por este camino y bueno, yo antes de empezar los estudios de Derecho ya jugaba tenis, ya jugaba a buen nivel, pero bueno, después de competir también tuve que empezar a trabajar y me metí con la Federación Catalana a trabajar con los jugadores jóvenes y bueno, y desde entonces ha ido pasando el tiempo y hasta hoy. Con lo que ha sido un largo camino de más de 40 años de entrenar con jugadores, sobre todo jugadores jóvenes. A ti te meten en el club de tenis Barcino con 10 años, pero tú en ese momento, cuando te inscribieron allí, tampoco eras tú un loco del tenis, ¿no? No, pero me ¿Esto qué gustó. fue? Por cosa de tu padre, decir, bueno, voy a ponerlo para que haga deporte, y te metió en el club de tenis Barcino, ¿no? Sí, bueno, empecé a jugar porque mi hermano mayor ya estaba en la escuela. Jugando. Vale. Entonces yo a los 10 años empecé a entrenar con Domingo Tapiolas, que era un magnífico entrenador, y bueno, y una serie de entrenadores que me enseñaron a jugar, y bueno, yo sábados y domingos iba a jugar al Barcino. Porque no te dio por otro deporte, por el fútbol o por el baloncesto, sino el tenis siempre. Siempre, lo que pasa es que lo fui combinando con el judo también. Ah, con el judo. Durante 7 años, de los 7 a los 14, combinaba entre 10 a 14 tenis, pero esa época combinaba tenis y judo. Y me iba muy bien, la verdad. Sí. Pero al final me decidí pues por seguir con el tenis, porque no podía estar entrenando judo, tenis, estudios, era un poco complicado. ¿Y lo de Derecho también fue por temas familiares o porque a ti te dio por...? Yo quería estudiar periodismo, pero mi padre me decía, no, estudia Derecho porque es una carrera con más salidas y tal. Pero yo en cualquier caso tenía muy claro que iba a la universidad y quería hacer una carrera porque hay que formarse. En esta vida hay que tener formación. Y es una de las cosas que, por ejemplo, yo le digo a los jugadores de tenis, que nunca dejen de estudiar, porque el deporte de élite es complicado y en cualquier momento una lesión te puede apartar. No, y que no todo el mundo llega a la élite, ¿no? Exacto, ya no es una cuestión de llegar o no a la élite, es una cuestión de tener hábitos saludables y sobre todo de formación personal, de que tú tienes que formarte como persona, como deportista y formarte en materias que sean fuera del deporte o que te sirvan para tu futuro trabajo, tu futuro laboral. Tú empiezas a entrenar muy joven, con 23 años, bueno, ya habías hecho tus trabajitos en determinados clubes para ganarte la vida como estudiante, bueno, pues para poder comprarte el coche o poder darte tus lujos, pero tú empiezas a entrenar oficialmente, por decirlo de alguna manera, a los 23 años. Muy joven, un entrenador muy joven, ¿no? Imagino, para aquella época, ¿no? Sí, porque a veces pues, las situaciones familiares te dicen, te obligan yo tengo que empezar a trabajar porque pueden pasar mil cosas, ¿no? Mi padre trabajaba en Ecuador en esos momentos, lo veía muy poco, al cabo del año lo veía muy poco. Y dije, bueno, pues hay que empezar a trabajar, estudiar, trabajar, y me ofreció la Federación Catalana la posibilidad de trabajar en los grupos de competición de jugadores de 12, 14 años. Me acuerdo que empecé a trabajar y uno de los chavales que empezaban en ese grupo era Alex Correcha, por ejemplo. Alex Correcha, que ahora lo ves y dices tú, bueno, han pasado años, ¿no? Sí, pero empezaba a jugar en esa época allí y bueno, un chaval vivo, con un nervio, interpretaba muy bien el tenis, dijimos, este chaval lo puede hacer bien, por ejemplo, ¿no? Y lo hizo bien, ¿no? Y lo hizo bien. Pues, porque además, a lo largo de todos esos años, sobre todo en la Federación Catalana, pasaron muchos jugadores por ahí. Pasaron muchos jugadores que ustedes vieron, seleccionaron y triunfaron. sí, como
o por ejemplo un Albert Ramos que llegó a estar 30 del mundo y llegó a ganar a Federer, por ejemplo, gente de este tipo. O sea, nosotros teníamos en la federación un esquema de trabajo muy bueno, que era lo que eran los centros de tecnificación, que nos ayudaba mucho a controlar a los mejores jugadores por zonas. Y eso nos ayudaba a tener un contacto directo con los jugadores y con los entrenadores. Eso nos dio un valor muy importante a nivel de docencia y de sacar jugadores a lo largo del año. Por ejemplo, estaba pues Marcel Granollers, estuvo también Tommy Robredo, gente de este tipo que de alguna manera lo que hacíamos era ir donde vivían o establecer centros de tecnificación cerca de donde vivían. Porque así no se separaban de la familia, venían a entrenar, los teníamos controlados y hacíamos un trabajo constante, muy constante a lo largo del tiempo. Teníamos unos directores, un director del centro, un ayudante, teníamos un preparador físico, ya teníamos la estructura admirada en España. Eso fue durante muchos años, hasta que llega un momento que bueno, hay cambios en la Federación Catalana y tú dejas de pertenecer a la Federación Catalana y te integras en la Federación Española. ¿Correcto? Sí, bueno, fue un momento de cambio, como todas las empresas y como todas las federaciones, que puede haber cambios de orientación en el trabajo, y en ese momento pues entramos en un periodo un poco conflictivo con la Federación Catalana, pero bueno, al final de este conflicto pues la Federación Española me ofreció trabajar en septiembre del 2005, la Federación Española me ofreció un trabajo para desarrollar lo que era el plan territorial, en la época de Pedro Muñoz. Y en esa época Pedro Muñoz estableció un plan territorial para que los técnicos de la Federación Española estuvieran cerca de las federaciones territoriales. Significaba que nosotros nos desplazábamos a los centros o a las comunidades autónomas correspondientes y entrenábamos con los jugadores que la federación quería que viéramos. Por ejemplo, yo aquí, desde el 2005 hasta bien entrado 2015 más o menos, he venido más de 20 ocasiones aquí a entrenar. Y me he ido por todas las islas a jugar. Y íbamos a Madrid, íbamos a Extremadura, íbamos a Asturias, íbamos a Galicia, íbamos a Aragón, íbamos a Murcia. Y estábamos cerca de los jugadores. Y podíamos entrenar coparticipando de este entreno con sus entrenadores. Así tomábamos nota de cómo los jugadores entrenaban y cómo podíamos programar trabajo futuro. Cómo podíamos orientar a que el jugador y jugadora fueran capaces de tener unas buenas guías de trabajo de futuro. Porque no solo es detectar talentos, sino que luego hay que tallar al talento, hay que formar al talento. Claro. Una de las cosas que, bueno, en esa época, incluso, bueno, a Rafa Nadal lo conociste siendo tú seleccionador, ¿no? De sub-14 o... Sí, bueno, de hecho lo conocí anteriormente ya, cuando era más joven. Lo conocí, por ejemplo, cuando quedó campeón de España Levín contra Marcel Granollers, me acuerdo, en Segur de Calafell, en el 86 o en el 98, cuando tenían 12 años. Y ya jugaba mucho. Y luego yo, al año siguiente, fui capitán, al cabo de 2 años fui capitán de la selección española, sub-14, y ahí incorporé a Rafa con 1 año menos. ¿Por qué? Porque tenía el nivel para jugar contra los mejores. Y en esa época me acuerdo pues que en el equipo habíamos tenido a un tal Almagro, por ejemplo, que fue top 10 del mundo, y que lo conocimos también viajando a Murcia. Claro. Y teníamos a Rafa, que entró también, y estos, por ejemplo, son de los 2 jugadores que han salido. El resto del equipo, por ejemplo, ya no salió. Otros jugadores que estaban en el equipo ya no salieron. Pero en cambio Rafa salió y de alguna manera eran jugadores que tenían algo especial, algo que dije, estos lo pueden hacer bien.
pero luego el que lo pueda hacer bien o no depende de muchos factores, Claro, claro. que son los que determinan la evolución de un jugador. O sea, qué manera tienen de entrenar, qué estructura básica tienen de trabajo diaria, si el volumen de entrenos y el volumen de competición son las adecuadas, si le respetan las lesiones, etcétera, etcétera. Hay un cúmulo de cosas que condicionan mucho para que un jugador salga. Tú a lo largo de esa carrera llega un momento en que te ves en el tenis playa, que eres capitán de la selección española. Bueno, se han conseguido estos últimos triunfos, bueno, los podium que no dejan de subirse cada campeonato. ¿Cómo llegas tú al tenis playa y de qué forma llegas a este tenis playa? De forma muy sencilla. En el 2019, José María Pizá, que era la persona que estaba al mando del tenis playa, se jubila. Y mi director deportivo, que es Javier Soler, me encomienda la dirección del tenis playa. Me dice: Carlas, tú a partir de la semana que viene ya llevarás el tenis playa y te vas al campeonato del mundo directamente. Esta fue digamos, la transición de una persona a otra en cuanto al desarrollo del tenis playa, aparte de lo que era ya el tenis juvenil, como es lo que iba llevando hasta la fecha. Y bueno, y desde entonces pues hemos trabajado para primero conocer qué idiosincrasia tiene o tenía el tenis playa, porque para hacer mejorar una disciplina lo primero que te has de intentar es entender por qué esa disciplina es así. No es lo mismo que el tenis. Y a mí me costó un poco interpretar esto para luego ayudar a que el tenis playa vaya hacia arriba. Y lo has conseguido. Con incluso esa Copa del Mundo, ese reciente triunfo, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos súper contentos y lo que queremos es que el tenis playa, o sea, que este triunfo lo dediquemos a todo el tenis playa, a todo el colectivo, que es del que nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Pero bueno, ha sido un proceso de trabajo en el que he convivido con los jugadores, les he ido conociendo, entre todo este camino pues he organizado concentraciones de tenis playa en el CAR de Sant Cugat. En un campo de fútbol de playa hemos organizado entrenos de tenis playa, hemos hecho revisiones médicas, hemos hecho concentraciones con trabajo específico con hasta 20 jugadores. ¿Y por qué? Porque se trataba de conocer qué base teníamos de jugadores para ver cómo podíamos crecer. Nosotros tenemos que crecer en base a lo que somos. Y en base a lo que hemos sido, pues hemos ido creciendo y evolucionando en el tiempo. ¿Cómo ves el tenis canario? Porque además tú has estado muy relacionado con el tenis canario a lo largo de muchísimos años. Hablaremos del tenis playa canario, pero del tenis en general canario, ¿cómo lo has visto? ¿Y cómo lo ves? Vamos a ver, el tenis playa canario tiene, ya sabemos que tiene esa dificultad tan añadida de las islas, ¿no? Que tienes a la gente dispersada en las islas. Pero yo creo que el trabajo que se está haciendo ahora a través de José Sepúlveda, el presidente, ha sido un trabajo de ordenación del territorio, que es básicamente lo que el tenis canario necesita, y más teniendo en cuenta que con todas las islas tienes a la gente dispersa en Tenerife, en Gran Canaria, gente en Lanzarote, La Palma, y eso tiene sus dificultades geográficas. Pero yo creo que este trabajo está siendo positivo porque, primero, ha aumentado las licencias. Esto es fundamental para generar tenis base. Después, solo ordenar este trabajo no solo ha sido aumentar las licencias, sino también mejora el nivel de juego de los jugadores. Porque también tienes un director deportivo, que es Raiko, que está unificando criterios, está ordenando un poco el colectivo. Y eso era una de las cuestiones que necesitaba el tenis canario para estabilizarse y crecer.
De hecho, también ahora pues también tiene más plazas para los campeonatos de España. Significa que al aumentar las licencias pueden participar más jugadores canarios en campeonatos de España juveniles, que esto es muy positivo y da bien que hablar de esta gestión, y que de alguna manera los esfuerzos del tenis canario tengan su fruto, pero en base a una ordenación del trabajo, en base a tener unos objetivos más concretos y al tener un director deportivo que está a pie de pista, un José Sepúlveda que está con las instituciones peleándose con todas aquellas personas que ayuden a obtener recursos para invertirlos en la mejora del tenis canario. Está claro. Después de 40 años, tú no te cansas del tenis, ¿no, Carla? No te cansas, ¿no? Tú estás con la misma ilusión que cuando empezabas, ¿no? A mí cuando yo me meto en una pista de tenis o en una de tenis playa, yo me lo paso de maravilla, porque siempre me ha gustado. Y siempre he pensado que cuando tú te metes en una pista con un jugador, sea más pequeño, más mayor, más veterano o lo que sea, tú has de tener pasión o ganas para que aquel jugador cuando salga de la pista sea un poquito mejor de cuando ha entrado. Y me da igual que tenga un nivel 1, 2, 3 o 10. Yo necesito, mi trabajo está en que ese jugador cuando salga de la pista sea un poquito mejor y haya aprendido lo que necesita aprender para mejorar. Sea mayor, más grande o más pequeño. Me da igual. ¿Por qué? Porque cuando a ti te gusta algo, cuando a ti te gusta el tenis, te gusta. Pase lo que pase. Y yo he disfrutado mucho, si no, no estaría después de 40 años trabajando o viniendo aquí a Canarias a ver tenis o tenis playa, o tenis en todos los sitios de España. Si no me gustara, ya me habría ido. ¿Te ha quedado alguna espinita en este tenis español que has estado 40 años? ¿Te ha quedado alguna espina clavada que tú dirías, hombre, me quedó esto por hacer o quise hacer esto y no pude? Yo creo que no, porque hemos tenido mucha autonomía para trabajar, y la verdad es que esta autonomía yo la valoro mucho, porque he podido hacer todo aquello que he querido, siguiendo por supuesto unas líneas de trabajo de la Federación Catalana en ese momento, o unas líneas de trabajo de la Federación Española, pero yo he hecho realmente lo que he querido. Dentro de esas líneas yo he trabajado con mucha libertad, y eso a mí me ha dado mucha capacidad de aprender y capacidad de mejorar. Y si mejoro yo, también puedo hacer que los demás mejoren, mis alumnos o las personas con las que trabajo. Y la verdad es que yo no volvería a hacer lo mismo, porque gracias a todos estos viajes que puedo hacer compitiendo, he aprendido lo que no está escrito. Ha sido un reciclaje, convivir con entrenadores ingleses, franceses, italianos, japoneses, neozelandeses, sudafricanos, de cualquier nacionalidad del mundo. He podido convivir con esta gente y aprender. Y eso para mí ha sido un periodo de aprendizaje constante, ¿no? Y me he peleado con medio mundo, hemos ganado, hemos perdido, y hemos sido capaces de ganar campeonatos del mundo, hemos perdido, pero hemos aprendido mucho. Estamos llegando ya al final de esta entrevista. Yo contigo podría estar hablando muchísimas horas, más se te ve, te iluminas cuando hablas de tenis, que disfrutas con el tenis, pero ¿hacia dónde te gustaría, después de tantos años en este tenis, hacia dónde te gustaría que caminara este tenis español? Ya no hablo solo de triunfo, sino de organización. ¿Hacia dónde te gustaría que caminara? A mí me gustaría que los entrenadores que están al mando de los jugadores les inculcaran sobre todo que para aprender a ser mejor en un deporte, lo primero que hay que intentar es entenderlo, entender qué es las exigencias de ese deporte, y después sobre todo que antes de ir al examen lo que hemos de hacer es estudiar bien,
¿Qué significa con esto? Que cuando vas a un examen has de prepararlo, y prepararlo has de estudiar, y cuando tú estudias es cuando estás en la pista entrenando. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú debes saber que lo más importante es cuando tú estás aquí solo con tu entrenador, porque es cuando tú aprenderás a jugar bien a tenis, o aprenderás a jugar bien a tenis playa, da igual. Y eso significa que has de utilizar mucho más tiempo para aprender y menos tiempo para competir. Y es una de las cuestiones que tenemos en el debe día de hoy. Los jugadores compiten demasiado. Pero compiten ¿con qué objetivo? Hay mucha oferta en cuanto a competición en todas las categorías, pero debemos entender que lo que importa no es tanto competir siempre, sino que lo importante es prepararse para competir bien. Y para competir bien has de prepararte antes. Has de estudiar y para luego ir al examen. Y para mí, en mi opinión, la juventud, los jóvenes están compitiendo demasiado y a veces tampoco saben muy bien por qué. Claro. Y tú has de competir para conseguir determinados objetivos. Y esos objetivos es cada día ser mejor como jugador. Y como mejor jugador seas formándote aquí, en la pista, un lunes por la mañana, con mejores condiciones irás tú a la competición y serás capaz de ganar partidos. Y si ganas partidos es porque tu nivel de juego ha mejorado trabajando ahí con tu entrenador. Esa, para mí, es la clave. Bueno, pues ahí queda, Carla. Bueno, pues gracias por acompañarnos, desearte lo mejor, que sigas tan ilusionado en el tenis como cuando empezaste hace 40 años, porque eso también, en el fondo, pues va a repercutir en los jóvenes y en este caso en el tenis playa último que está, que bueno, ahí están los resultados de esa selección española. Gracias por acompañarnos, Carla. Ha sido un placer estar en esta entrevista y sobre todo queremos siempre que la gente entienda cómo se puede mejorar y a través de qué canales se puede mejorar. Eso es lo que nos interesa y sobre todo eso, que haya ilusión en el trabajo, sea lo que tengas entre manos, que siempre haya esa ilusión de querer mejorar. Pues gracias, Carla. Gracias. Bien, pues hemos terminado de frente con, en este caso, con Carla Vicens Justo, una leyenda. Además, una persona que hoy he tenido el placer de conocer y he disfrutado con su conversación y sobre todo nos hemos formado un poquito más en este tenis español. Como no, les espero en un nuevo programa de la Federación Canaria de Tenis. En Frente con, hasta siempre.